¿Qué tal? Estamos de regreso aquí en Canal 13 y hoy tenemos la fortuna de entrevistar a una mujer extraordinaria, sumamente preparada. Con decirles que ella es la primera mujer electa jefa de la Ciudad de México. Por supuesto, su historia está llena de una trayectoria brillante en la ciencia y en la política. Pero no solamente eso, también una vida personal basada en convicciones y, por supuesto, principios éticos y valores. Nos referimos a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto poder entrevistarla. Igualmente, muy buenas tardes. Pues un placer que nos dé la oportunidad de platicar un poco acerca de su trayectoria y conocer ese lado humano precisamente de Claudia Sheinbaum. Pero la pregunta es, ¿quién era Claudia Sheinbaum antes de ser jefa de gobierno, pues ese 5 de diciembre del 2018? Bueno, previo a ello tuve otros dos cargos públicos. Primero, electa jefa delegacional en Tlalpan, o sea, alcaldesa de Tlalpan. Y previo a ello, cuando el hoy presidente fue jefe de gobierno de la ciudad, fui secretaria del medio ambiente. Pero yo he combinado mi vida entre la política o el servicio público y la academia, la ciencia. Soy investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM y durante muchos años de mi vida me dediqué a dar clases y a investigar sobre energía y cambio climático. Pero no es todo, porque sabemos que la ciencia ha sido parte fundamental desde su nacimiento. Conocemos pues que su mamá es una brillante científica mexicana y pues su papá también. Así que pues no solamente la ciencia es parte de ello, también las causas justas. Incluso su mamá estuvo siendo parte del movimiento estudiantil del 68. Sí, así es. A ver, mi mamá es científica, una científica muy reconocida nacional e internacionalmente. Ella es bioquímica, tiene muchísimos premios y es profesora emérita de la Universidad Nacional, una mujer admirable que también de joven participó mucho en movimientos sociales, en el movimiento estudiantil del 68 y siendo profesora del Instituto Politécnico Nacional y además en algunos movimientos del sindicalismo para los profesores de la Universidad Nacional y siempre pues muy vinculada a las causas justas de nuestro país. En el caso de mi padre, él no fue científico, él fue un microempresario muy cercano a León, Guanajuato, porque él trabajó muchísimos años o toda su vida en una pequeña empresa que hacía aceites para curtir pieles. Entonces estuvo muy vinculado con la industria curtidora de León, Guanajuato. Se puede decir que era un pequeño empresario que también conoce precisamente pues las necesidades que se requieren para poder tener pues una actividad económica buena y placentera. Ahora bien, como estudiante también sabemos que fue una persona sumamente sobresaliente, pero además esto le permitió incursionar en lo que son las artes, la música, sabemos que le gusta muchísimo la literatura. ¿Esto de alguna manera ha influido o influye para tener esa sensibilidad con las problemáticas de nuestro país y de todo el mundo? Sí, pues de niña tuve pues el gran privilegio de poder estudiar ballet, de estar en un grupo de música folclórica que en aquella época pues era parte muy importante de la vida de aquellos momentos. Y además, pues ya más grande, ya en la Facultad de Ciencias, aunque estudié física, siempre estuve vinculada con problemas sociales porque hice mi tesis en una comunidad rural en Michoacán, en una comunidad purépecha, haciendo estufas de leña mucho más eficientes que le permitieran a las mujeres tener más tiempo libre, ahorrar leña y sacar el humo de sus cocinas para que no se enfermaran. Esto es importante porque está este acercamiento desde muy joven, digamos, incluso a las comunidades, a conocer las necesidades. Sabemos que fue un importante dirigente incluso en 1986 del movimiento pues, estudiantil y que gracias a ello, hoy por hoy se puede decir que muchos jóvenes, cerca de 40,000, tienen pues el derecho a estudiar gracias a esta lucha en la cual fue partícipe también usted, doctora, para impedir la privatización de la UNAM.
Sí, en el 86-87 hubo un movimiento estudiantil muy importante. El entonces rector de la Universidad Nacional, Jorge Carpizo, hizo un plan que consistía en elevar las cuotas de la universidad, en hacerla mucho más elitista. Y hubo un movimiento muy grande que defendió en aquel entonces el derecho a la educación. Era la discusión de si la educación debía cobrarse o no. Y ganamos esa discusión, se ganó el movimiento porque consideramos hasta la fecha que la educación es un derecho. Y eso marcó mi vida, además de la posibilidad de poder estudiar hasta el doctorado. Tuve la oportunidad inclusive de salir fuera del país y eso lo hice porque mis papás no me lo hubieran podido pagar, pues gracias a una beca de la Universidad Nacional. Entonces, para mí ahora como jefa de gobierno, algo en lo que creo y debo impulsar es la educación pública y por eso creamos 2 universidades públicas, la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud, en donde estudian ya pues cerca de 40,000 jóvenes. Claro, y esto es importante porque habla de que se está dando la preocupación y como base prioritaria la educación como parte de la transformación del país. Así es. La educación pública, sí, con Vasconcelos fue algo fundamental que desarrolló a nuestro país, a nuestra nación como una nación independiente vinculada a su propia historia. Sigue siendo esto fundamental. Yo creo en la educación pública y creo que debe ser la mejor de todas las educaciones, una educación humanista, una educación científica y por eso desde el preescolar hasta la universidad considero que la educación es un derecho, no es un privilegio. Así es, pero usted nos dijo que este movimiento marcó en especial su vida, pero también hay un nombre importante de una lucha de una mujer grandiosa, que es Rosario Piedra. ¿Qué significa este nombre para usted y por qué cambió en ese momento su vida también? Bueno, cuando yo tenía 15 años, que estaba estudiando en el CCH Sur, supimos de mujeres que estaban en huelga de hambre en la Catedral Metropolitana, exigiendo al presidente de la República entonces la presentación de sus hijos con vida y la libertad de los presos políticos. Entonces, con muchos otros jóvenes que estábamos estudiando la preparatoria, fuimos a la catedral a ver cómo nos podíamos solidarizar con ella. Y realmente una mujer extraordinaria que luchó siempre por defender los derechos humanos y se volvió pues un ícono, algo importantísimo en esa lucha en nuestro país y yo pues me siento privilegiada de haberla conocido y haber pues sentido esa fuerza de esta mujer que pues no solamente como mujer, como madre, sino realmente como una lideresa que se convirtió en un símbolo en nuestro país. Esto es importante. Ahora bien, sabemos que la lucha de las mujeres pues tiene 69 años. Afortunadamente la mitad del Congreso somos mujeres, hay 9 gobernadoras en el país. ¿Qué es para Claudia Sheinbaum el empoderamiento femenino? Porque esto habla de la excelente preparación, habilidades y aptitudes que tenemos las mujeres hoy por hoy, incluso para ser dirigentes en cargos públicos importantes. Pues Angela Davis hablaba de que el feminismo significa el reconocimiento de las mujeres como personas. Y si lo pensamos así, pues hace más de 69 años, este año se cumplen 70, la mujer pudo votar por primera vez en nuestro país, aunque algunas entidades lo pudieron lograr previamente, pero a nivel nacional son 67 años apenas en donde las mujeres conseguimos el derecho al voto. Hoy, por supuesto, las mujeres tenemos mucho más derechos y tenemos mucho más espacios públicos de participación. Y el empoderamiento de la mujer lo que significa es darle todas las herramientas a las mujeres en términos de sus derechos, de una sociedad mucho más justa que permita que las mujeres tengamos todas las posibilidades para desarrollarnos. Y esto es fundamental para las niñas, porque a nosotros nos abrieron espacio nuestras madres, nuestras abuelas, y nosotros abrimos espacio a nuestras hijas, a nuestras nietas, de tal manera que haya un momento en donde ya nadie diga si es mujer o si es hombre para participar en un espacio de la vida pública o de la vida profesional o de la vida empresarial, que no haya ningún tipo de discriminación en general ante cualquier persona
pero particularmente hacia las mujeres. Y bueno, por último, porque no puedo obviar esta pregunta, sabemos que Claudia Sheinbaum es una mujer altamente preparada, tiene carácter y es líder. ¿Está el país preparado para ser dirigido por una mujer? Sí está el país preparado y además no podríamos decir que no. Imagínate si dijéramos que no. Le negaríamos a México la posibilidad de ser todavía más democrático, de alcanzar un desarrollo mucho más pleno. Las mujeres podemos ser lo que queramos ser. Así es, pues le agradezco mucho la oportunidad y el honor de poder entrevistar y conocer parte de su vida. Muchísimas gracias, doctora Claudia. Muchas gracias. Con esto continuamos con más información.